Boreal Televisión presenta. Bienvenidos al Café con Leche, el cierre de este bloque informativo de Boreal Televisión, desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana y el resto del mundo. Por supuesto, iniciamos el programa con don Ramón Cabral de la Torre y su recomendación de lugar a esta hora. Almacén de Salvador, más que una tienda, es una multitienda. Aprovecha ahora sus grandes especiales en ropa para estudiantes de alta calidad y a precios incomparable. Vaya y visítelo y aprovechen los especiales que tiene en pantalones para este año escolar, además de los t-shirts y de los polo shirts. Pero su gran almacén de tejido, el más grande del Cibao, con venta por mayor y detalle en la Bartolomé Colón, frente al antiguo aeropuerto Cibao. Almacén de Salvador, salvando los precios. Continuamos con el programa. Ustedes estaban ahorita mencionando el tema de César el Abusador, el famoso César el Abusador, que ha surgido como una figura estelar en los últimos tiempos del bajo mundo, después que han sido cíclicos las figuras estelares y dejaban entrever el dejo como que aquí la justicia no funcionaba como debía ser, o no actuaba en el momento requerido, o se caía con las investigaciones que presentaba al instrumentalizar los expedientes. Y uno se pregunta, cada vez que ha habido un caso sonado en República Dominicana, ¿han actuado con la eficiencia, con la transparencia debida, con la prontitud necesaria las autoridades tanto judiciales como policiales en República Dominicana? Y basta recordar Quirino, Figueroa Agosto, Florian Félix, todo eso lo han movido las autoridades norteamericanas. Entonces ya no es casual, es una constante. El hecho de que, entre otras cosas, dirigieran los operativos la DEA aquí, es porque no tienen confianza en ninguna autoridad dominicana. Y si se lo quieren llevar, es porque piensan que le pueden sacar informaciones. Que no confían tampoco en los interrogatorios que se practican en este país. Quizás sea el reflejo de una sociedad en sentido general, que se está degradando progresivamente y no solo abarca las instituciones investigativas, ni llámese la justicia dominicana, llámese la propia policía, sino que va más allá, este marasmo en que ha caído la República Dominicana. Ahora yo me pregunto, ¿por qué se paran las autoridades norteamericanas cuando tienen esas delaciones premiadas? Porque seguro que abarcan más allá de lo que sale a flor de agua. Aquí mismo, en las implicaciones de César el Abusador con el poder, tampoco se ha esclarecido, ni luce que se va a esclarecer, porque podría traer consecuencias de mayor relieve que lo que actualmente está aconteciendo. De manera que evidentemente este señor tiene una protección, porque ¿quién le sopló para que pudiera salir del atolladero en que iba a caer preso? ¿Quién le sopló? Y eso pasará inadvertido para la DEA, que no puede confiar en las autoridades dominicanas, porque saben que están permeadas. Porque eso no se va a quedar ahí. Tarde o temprano ellos van a averiguar quién fue el soplón o los soplones. La única pena es que ellos lo averigüen y se queden con el dato.
para manejar esa información a su beneficio. Eso es lo peor del caso. Porque ahorita te agarran a César el abusador, llegan a un acuerdo, a una delación premiada y te lo mandan para acá en 3 años a buscar lo que le toca, lo suyo que tiene aquí. Esa es otra cosa que yo nunca lo he entendido. Las autoridades norteamericanas combaten el lavado del dinero, el enriquecimiento ilícito por esta vía. Entonces llegan a un acuerdo y le permiten, en el caso de Quirino, salvar 50 millones de dólares, el equivalente. Y me pregunto yo, eso no es lavado, eso no es legalizar una fortuna. Bueno. Entonces, son cosas que caen más allá de la simple doble moral. Hay un juego extraño ahí que las autoridades norteamericanas nunca han explicado. Y actúan con estos delincuentes que después que tienen pena cumplida o más de la mitad, le permiten venir para acá. Cosa que uno no se entiende. Pero César, el abusador, es el caso más elocuente de que no se puede confiar en las autoridades dominicanas. Que ni nadie puede ponerse a creer que están haciendo una seria, profunda investigación. No importa, y vos ese cliché, las consecuencias, caiga quien caiga. Aquí no se ve eso. Y ahí están los tucanos, un solo preso. Y no sé, ¿está preso todavía? No, lo soltaron. le cambiaron la medida de coerción. Anda la semana. Mira ese otro, el único que está. Bueno, miren señores, ustedes me han escuchado aquí en el programa y en otros escenarios plantear el tema de los funcionarios que pasan sin dejar una impronta y por sus puestos. Y eso quizás sería muy radical el decir que ha tenido que ver que las funciones a veces en los ministerios han sido ocupadas más por lazos o nexos políticos que por la capacidad de innovar. Aquí se ha estado hablando mucho del sistema de salud en la República Dominicana, de la falta de presupuesto. Recién ahora la directora académica de la carrera de medicina en la UAS señaló las carencias económicas que tiene el sistema de salud en la República Dominicana, las falencias que hay, la falta de coordinación, la exposición a enfermedades transmitidas por vectores que tiene la población dominicana, con una gran debilidad en ese sentido como política de Estado. Por supuesto sale, reitero, la necesidad de un mayor presupuesto. Salud Pública tiene un presupuesto para este año de unos 80.000 millones de pesos, casi la mitad de lo que tiene el Ministerio de Educación, y dentro de esos 80.000 hay dentro del presupuesto financiamientos por el Banco Interamericano de Desarrollo e instituciones internacionales. O sea que si hablamos de presupuesto, pues el Ministerio de Salud Pública podría lucir con un muy exiguo presupuesto. Pero dentro de ese exiguo presupuesto hay la falta de iniciativa. Y planteo esto porque se está en un proceso de remodelación y construcción de nuevos hospitales en la República Dominicana. Se habló de que 54 hospitales que habían sido intervenidos de manera inconcebible en un periodo de transición, que fueron asignados a gente que luego vendió, que en ningún momento se ha hecho una investigación sobre ese particular. En la transición del gobierno de Leonel Fernández a Danilo Medina, se otorgaron prácticamente todos esos contratos para la remodelación de esos hospitales, y en la mayoría de los casos arrancaron con una supuesta remodelación nada más para asegurar que cuando entrara el gobierno de Danilo Medina ellos tuvieran la continuidad de ese contrato. Y una buena parte de esos contratos de remodelación de los hospitales fueron a parar a manos de terceros, vendidos por los contratistas originales para ganarse un dinero rápido.
Y por eso es que muchos de esos hospitales duraron tanto tiempo que todavía hoy, casi, 7 años después, faltan 6 hospitales o 7 de los 54 por concluir, dentro de los cuales está el Cabral Ibáez, está el hospital Arturo Grullón y otros hospitales, pero estos son los principales. Y aparte de los hospitales que se han hecho nuevos. Pero ¿cuál es la preocupación? Aquí hablamos muchas veces de los equipos médicos, que a los hospitales que se están inaugurando, tanto los remodelados como los nuevos, supuestamente se le está instalando equipos médicos de última generación, y se supone que debe ser de última generación porque usted no va a hacer una inversión con equipos de una generación de 3 o 4 generaciones atrás. Pero dentro de eso no he escuchado hablar de crear una gran red de información de los pacientes con un centro dedicado específicamente a eso en la Red Nacional de Salud. Que el hospital de aquí esté conectado con el de La Vega, que esté conectado con el de Mao, que inmediatamente ingrese un paciente a cualquier hospital, la dirección de ese hospital está en la obligación, a través de su departamento de informática y estadísticas, hacer llegar esas informaciones al centro de acopio para que, si ese paciente fue a un hospital de un pueblo lejano, pero tuvo cualquier inconveniente en Santiago o en la capital, cuando ingresa a un hospital, automáticamente ese hospital debe tener el récord de ese paciente, el tipo de sangre, cuál fue la última consulta, cómo llegó, todo lo referente a ese paciente. Y eso es un asunto de iniciativa. Usted dirá, sí, eso tiene un costo, pero con los avances tecnológicos que tenemos ahora, y lo tenemos aquí en evidencia, el caso del 911, se hacía tan difícil para uno pensar que República Dominicana, en un tiempo prácticamente récord, está teniendo una cobertura del 911 cercano al 80% de la población en términos de asistencia de emergencia. Y eso se puede decir que fue ayer. Sí, pero hubo voluntad política. Pero hubo una voluntad política, hubo una visión que se le dio seguimiento y se le da seguimiento a través del Ministerio de la Presidencia, que encabeza el señor Gustavo Montalvo, y se ha ido expandiendo a los diferentes pueblos principales, a las provincias, y ya República Dominicana tiene una cobertura de emergencia cercana al 80%. Y todo está interconectado. Todo. Usted llama al 911 y ahí se interconecta la policía, los bomberos, la emergencia del hospital, todo está interconectado. La autoridad metropolitana o el Intran ahora, para agilizar el tránsito. Ustedes ven cuando llega una unidad del 911, llega completa. Si el acceso es un poco difícil o hay una unidad o una motounidad médica, llega primero el paramédico en una motoambulancia, vamos a decirle así, y asiste en lo que llega la otra, y si es necesario el traslado, bueno, pues llega la ambulancia. Y eso se veía lejísimo en la República Dominicana, igual que se veía lejísimo el tema de la tanda extendida. Y está ahí, hubo voluntad. El Ministerio de Salud Pública no ha tenido un ministro que se haya ocupado de decir, señores, vamos a organizar esto. Vamos a hablar de tecnología. Vamos a crear un centro de información, una base de datos de todo el que llegue a un hospital, de todos los que nazcan, de todos los que... Pero que todo eso esté ahí, en esa base. De las afecciones, por ejemplo, que son transmitidas por vectores. Miren el caso del dengue, ¿cómo estamos con el dengue? Que las estadísticas de salud pública dicen una cosa, el Colegio Médico dice otra, como si las clínicas y los hospitales no tuvieran la obligación de reportar todos los días, que yo sé que eso está dentro del protocolo, pero no tiene consecuencias si no lo hacen, reportar todos los días
los casos que tengan características de dengue para el control de salud pública. Es decir, bueno, en la clínica tal, porque no estoy hablando solo de hospitales públicos, sino estoy hablando del sistema de salud. En la clínica tal se ingresaron 7 pacientes con sospecha de dengue. En la clínica, en el centro médico tal, 8, en el hospital tanto. Y todo eso es lo que le da la seguridad de dónde puede estar la mayor presencia de cualquier enfermedad transmitida por vectores. Eso aparentemente no existe, no se reporta y no hay una interconexión entre los hospitales de todo el país, que debía ser como se habla de la red única de salud, que es la que supuestamente debía implementarse y se está implementando, y con la misma República Digital, estamos avanzando en aspectos que es solo iniciativa que hace falta. Y usted ve que a la República Digital están ingresando servicios todos los días de instituciones del Estado, pero el Ministerio de Salud Pública creo que es de la que menos servicios tiene a través de República Digital. ¿Por qué? Porque probablemente las personas que han estado ocupando el Ministerio de Salud Pública no tienen esa formación, no tienen la iniciativa de contratar un equipo, de crear una estructura en ese sentido y empezar a dar los pasos. No es que lo vamos a hacer de un día para otro, ni que ya la semana que viene, no. Es ir sentando las bases, sacar un presupuesto para eso dentro del exiguo presupuesto de salud pública o hablar con el mismo Poder Ejecutivo para que esa parte sea un adicional que le dé una ñapa dentro de la asignación a salud pública. Porque mientras tanto, vamos a seguir con este esquema atrasado, arcaico, de que todas las cosas tenemos que reinventarlas todos los días, no vamos a llegar a ningún lado. Miren, la muerte materna aquí está altísima. La muerte infantil también está alta. Estamos hablando de más de 20, creo que son 24 por 1000 nacidos vivos. En cuanto a la muerte infantil, en cuanto a la muerte materna, estamos hablando de 100 y pico de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Yo tengo los datos por aquí para aportarlos, porque llama la atención justamente lo que parece como un desorden. Aquí se ha hablado de la atención primaria, que es por donde debe entrar el paciente, pero los intereses económicos que se han movido desde el sector privado y el mismo sector público ha hecho imposible prácticamente que se implemente el tema de la atención primaria, que descongestionaría los hospitales ya para hacer referimientos. Sin embargo, aquí el Hospital Cabral Ibáez sigue recibiendo gente que podría ir a un centro de atención primaria, podría ir a un periférico, a un hospital periférico o a un centro de atención primaria. Y seguimos entaponando los hospitales que deben ser hospitales de referimiento. Lamentablemente, y quería no utilizar el término, pero parece que los que han ocupado el Ministerio de Salud Pública son gente arcaicas, que no tienen iniciativas, que van ahí probablemente por una conexión política, no van con una idea clara de qué es lo que necesita, qué aporte voy a hacer, qué es lo que necesita el sistema de salud para yo dejar esa impronta, dejar ese sello, como lo han dejado otras instituciones. Porque yo creo, por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Presidencia, va a dejar la impronta del 911 y de otras iniciativas de la República Digital también, que la maneja el Ministerio de la Presidencia. Educación con las tantas entendidas. Educación que la va a dejar, pero eso es una iniciativa del presidente. Que los ministros que han pasado por ahí, hay que decirlo, que no han hecho lo que tenían que hacer con el tema del contenido. El presidente ha estado entregando escuelas y tandas extendidas y desayuno escolar y almuerzo escolar y la merienda, y eso le sale por 150.000 millones de pesos cada año a la República Dominicana. Sin embargo, en términos de contenido, no ha habido la impronta del ministro para hacer un buen uso de ese tiempo de tanda extendida. Fíjense cómo estamos inmersos en programas sociales extraordinarios
Y sin embargo el Ministerio de Salud Pública se ha quedado rezagado, no hay esa conexión. Y ahorita los hospitales nuevos que estamos recibiendo, con de última tecnología, con equipo y todo, tampoco van a tener quizá ese departamento porque se habla de departamento de radiología, de todo, pero no he oído nunca hablar de una iniciativa de esa naturaleza, de interconexión de todos los hospitales a través de una base de datos. Sí, los países que ya tuvieron la visión lo hacían antes de la tecnología haber avanzado, lo hacían a mano, porque la única forma de poder trazar una política de salud es cuando usted tiene las estadísticas. Aquí se habló, si usted no tiene estadísticas, ¿cómo usted traza una política de salud? Aquí se habló mucho, cuando se habló de la tipificación sanguínea, que era obligatorio ponerla en la cédula y en la licencia de conducir. La gente no entendió que eso podía salvarle la vida, porque eso significa tiempo a la hora de un accidente, de una emergencia. Desde que usted ve la cédula de una persona y dice O positivo, ya usted no tiene que hacerle ningún tipo de análisis. Así es. Pero lamentablemente aquí, a falta de la orientación de la ciudadanía, también está la falta de iniciativa de los funcionarios que hemos tenido. Es que cada ¿Concluimos por el día de hoy? Sí, concluimos. Dejaste un tema muy abierto. Este país está en una condición difícil. Ustedes hablan que yo soy un pesimista, pero la educación no ha valido el 4%, pese a una iniciativa que la ganó el pueblo y una iniciativa del Estado Dominicano de tener tan extendida. Los hospitales no valen nada con inaugurar un hospital y meterle la última tecnología si no hay mantenimiento en los equipos, que eso es lo que pasa. Bueno, que lo dejan destruir. Yo no quiero disgregar el comentario que hice, así es que cerramos el programa. Sí, porque me subieron la sangre hoy. Ya perdí. Señores, mañana es otro día, ahora es la segunda semana de labor escolar. Yo creo que está en capilla ardiente la ADP para seguir jodiendo con la vaina de las huelgas. Ahora nos agarra Dorian, que a mitad de semana podría también paralizar la docencia. Agua bendita para los dominicanos. Esperamos que el Centro de Operaciones de Emergencia y todo lo que tiene que ver con lo que aparece que no se está esperando, busquen refugios por si lo necesitamos, que no sean las escuelas, para no meter un ingrediente más en el accidentado inicio del año escolar. Mañana será otro día, a partir de las 7, si Dios los permite. Vamos a estar aquí. Ustedes están invitados para esa oportunidad. Continúa con la programación regular de Boreal Televisión, que es muy interesante para todos. Buenos días. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.